Listo, ya está grabando ahí. Ahí voy. Ahí creo que estoy. Sí, 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 se ve bien. se ve bien. Bueno, chicos, ahora volvemos un poquito con el algoritmo que resuelve estos problemas de programación lineal. Eh, Como nosotros habíamos estado viendo hace rato, la parte de la visualización gráfica de cómo se resuelven estas cosas. Lógicamente acá, si vamos a empezar un algoritmo de computacional, no podemos andar haciendo un grafiquito y diciendo a la máquina, espera, ya te digo cuál es el otro punto. Entonces, digamos, el mentor de estas cosas fue George Dancy, que vemos ahí la fotito, tenemos ahí, y él hizo una observación muy importante que dijo que el proceso se podía mejorar porque ustedes han visto que el tema este de programación lineal, como estamos, tenemos que estar limitados por restricciones, porque si no estaríamos en el máximo infinito o menos infinito el mínimo, entonces vamos a estar limitados por la zona factible. Entonces, él lo que hace con el algoritmo simple es, en lugar de explorar todos los puntos posibles de esa zona factible, hace movimientos que son sumamente inteligentes de un borde a otro, tratando de mejorar la función objetivo y así sucesivamente ir evolucionando hacia el otro. O sea, un poquito esa son las ideas. Bueno, acá esto vamos a pasar rápidamente porque ya lo hemos dicho. Vamos. El problema de programación lineal va a ser maximizar o minimizar una función z, que es la función objetivo, que es lineal, y sujeto a restricciones que son de desigualdad, igualdad, o menor igual o mayor igual, cierto número. Las variables son no negativas, eso es una condición indispensable para el problema. Bueno, y la forma canónica, es decir, cómo se expresa este programa lineal, es maximizar la función objetivo sujeto a una restricción o un conjunto de restricciones de menor o igual y sabiendo que las variables son no negativas. La forma estándar de este problema, o sea, es importante eso porque así es como resuelve el algoritmo del simplex, es maximizar la función objetiva nuevamente y aquí aparece la diferencia con respecto a la forma canónica, porque hablábamos antes, que es que ahora estas restricciones son de igualdad. Entonces, es necesario para resolver el problema de programación lineal expresarlo en esta forma estándar. Entonces, ¿cómo se pasa de la forma canónica a la forma estándar? Bueno, muy bien. Esta es la forma canónica, maximizar función objetivo, 4x1 más 3x2, sujeto a un conjunto de restricciones, como ya hemos visto en los problemas de aplicación que hemos estado resolviendo gráficamente, un conjunto de restricciones de menor o igual, y las variables son no negativas, o sea, mayor o igual que 0, x1, x2. Para nosotros cambiar a la forma estándar, ahora tenemos que tener, digamos, la función objetivo la misma, ahora tenemos nosotros, cambiamos restricciones menor o igual por restricciones de igualdad. Entonces, para que pasar de esta restricción de tipo menor o igual a una restricción de igualdad, tenemos que agregar una variable que se llama variable de holgura, que es siempre mayor o igual que 0. Entonces, como esta variable siempre es no negativa, esto significa que esta restricción de igualdad va a ser equivalente a esta de desigualdad, agregándole una variable de holgura que es no negativa, y lo mismo para todas las otras restricciones, aparecieron S1, S2, S3 y S4, que son no negativas. Entonces, escrito de esta manera, el problema podemos avanzar hacia la solución. Eso recibe el nombre de variable de holgura, en literatura, SLAC, variable en inglés, en fin, varios. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a resolver el problema este? Ya hemos visto cómo es el método gráfico, que hay un espacio de soluciones, hay algoritmos factibles y qué sé yo. Bueno, lo que vamos a hacer con este algoritmo es lo siguiente. Aquí, otra vez, estamos en el método gráfico, digamos.
eso lo ponemos para visualizar nuevamente cómo es, pero digamos, el método gráfico lo que hace es definir la región factible, que es esa que está ahí, y luego volvíamos con el asuntito de la función objetivo, que es esta, y entonces nosotros empezamos a buscar dónde éramos tangente al espacio factible, y ese era el valor del óptimo. Bien, entonces, la idea es que el valor del óptimo estará en algún punto de frontera delimitado por las restricciones. Entonces, la idea que lleva bueno, ahí está la función objetivo. Entonces, la idea que lleva esto es que nosotros vamos a definir de alguna manera un valor de la variable que sea posible, y luego vamos a ir evolucionando, cambiando valores de las variables que forman parte del problema con las variables de holgura, de tal forma que se cumplan las restricciones y se maximice o minimice lo que estamos buscando. O sea, lo que va a hacer el algoritmo simple es cambiar las variables de holgura con las variables originales del problema. Al principio de la cuestión, el algoritmo simple solamente va a tener valor las variables de holgura y no las variables originales del problema. Eso van a estar en cero. Por lo tanto, la función objetivo será cero en ese caso. Y luego lo que hay que hacer es ir cambiando los valores de las variables de holgura por los valores de las variables originales del problema, con lo cual empieza a haber valores de la función objetivo. Vamos a mirar un poquitito cómo es eso acá. Recordar que la solución óptima siempre está en un punto extremo de la región factible. Bueno, vamos a saltear un poquito todo esto y vamos a... Bien, entonces, lo primero que hacemos nosotros es, en esta hay una cierta nomenclatura y una cierta, que está escrito ahí, yo lo dejo para ustedes, pero digamos, hay una cierta manera de decir las cosas que es lo siguiente. Arrancamos el problema donde solo las variables de holgura tienen valor y las variables originales del problema no. ¿Eso qué significa? Que si nosotros, por ejemplo, maximizamos la función objetivo, el primer valor de la función objetivo sería 0. Entonces, las variables de holgura, que son las que tienen un valor distinto de 0, se llaman una solución básica o variables básicas. Y las variables que no están en esa solución básica, que son no básicas, tienen valor 0. O sea, todas las variables que no forman parte de la solución básica tienen valor 0. Entonces, miremos un poquito cómo sería. Vamos acá, vamos al problema directamente. Entonces, queremos maximizar esto que está acá, 4x1 más 3x2, el máximo de eso estaría el más infinito, por lo tanto, hay una región factible delimitada por estas restricciones. Bien, tenemos nosotros que ponerlo al problema en su forma estándar para resolver, que simplemente es agregar variables de holgura en cada una de las ecuaciones que, además de las restricciones original de las variables que son no negativas, estas variables de holgura también son no negativas para asegurar que las variables originales son menor o igual, en este caso, que el coeficiente b, que es el número 6. En este caso. O sea, ¿por qué? Porque si yo acá, si esto fuese 4, esto es el resultado, y todo este resultado fuera 1, entonces 4 más 1, 5, es menor o igual que 6, entonces yo digo que la variable de holgura vale 1, sería esto igual a 6, lo cual es perfectamente posible. Esa es la idea. La idea es arrancar con valores de variables de holgura inicialmente, que como la variable de holgura no forman parte de la función objetivo y como solamente tienen valor las variables de holgura, que son las variables básicas iniciales, todos los otros están en 0. Ustedes fíjense que si yo en esta ecuación digo, en esta,
que X1 y X2 valen 0, entonces automáticamente S1 vale 6, S2 vale 3, S3 vale 5 y S4 vale 4. Y entonces, esa es la primera solución básica factible y la función objetivo, como X1 y X2 valen 0, es 0. Entonces, ese es el arranque que nosotros tenemos del método simple. Entonces, lo que sigue del arranque es empezar a cambiar las variables de holgura que tienen un valor acá por las variables originales del problema X1 y X2, de tal manera que estas variables pasen de ser 0 a un cierto valor positivo, con lo cual yo estaría aumentando el valor de la función objetivo y estaría, como estoy cumpliendo estas ecuaciones, estando dentro de la región factible. Y entonces yo debería ir cambiando, como digo, el valor de S1, S2, S3 y 4 por X1 y X2 para que vaya aumentando la función objetivo. Entonces, bueno, aquí está un poquito escrito lo que acabo de decir. La primera vez que hacemos el sistema, las variables básicas son las variables de holgura y las variables originales son no básicas. Todas las variables no básicas están en 0, mientras que las variables básicas tienen un valor dado por las ecuaciones que como vemos acá. Entonces, ese es mi primer simplex original que tenemos nosotros que evolucionar, porque obviamente como X1 y X2 valen 0, el valor de la función objetivo es 0. Entonces, nosotros tenemos que decir que vamos a sacar o disminuir algún valor de la variable de holgura para que empiece a cambiar el valor de X1 y X2, que ahora están en 0, hacia valores positivos, con lo cual aumentaría el valor de la función objetiva. Bueno, acá lo tenemos el sistema en forma vectorial, por ahí es más fácil verlo, pero digamos, no es más que multiplicar A por X igual a B, sería en forma matricial, entonces tenemos acá, multiplicar la ecuación. Vamos a escribir eso en ecuaciones. Entonces, la función objetivo primero es igual a 0, o sea, z menos 4x1 más x2 igual a 0. Entonces, esa es la primera línea. Entonces acá ponemos las variables z, x1, x2, s1, s2, s3 y s4. Y escribimos las ecuaciones acá de la función objetivo y acá cada una de las restricciones donde estos son los coeficientes que tienen en cada una de las ecuaciones x1 y s1, s2, s3, s4. Entonces, como resulta ser que tanto x1 como x2 valen 0 porque no forman parte de la solución básica inicial, entonces, y además de eso, las variables básicas que son S1, S2, S3 y S4 sí forman parte de la solución inicial, pero como no tienen valor en la función objetivo, el valor de la función objetivo inicialmente es 0, que es lo que se ve acá. O sea, el valor de z, indicado por un 1 acá, es 0. Cuando vamos a la segunda ecuación, como tanto x1 y x2 están en 0, entonces se debe leer que S1 es 6, que S2 es 3 en la otra ecuación, que S3 es 5 y que S4 en la otra ecuación es 4. O sea, esa es la primera tabla del simple inicial. Entonces, el trabajo nuestro ahora es decir, bueno, pero en esta base inicial solamente tienen valores S1, S2, S3 y S4, que son las variables de holgura. En cambio, X1 y X2 están en 0. Entonces, tarea a desarrollar, cambiar el valor de X1 y X2, que están ahora en 0, hacia un cierto valor positivo, de forma tal que la función objetivo aumente que ahora que está en 0. Entonces, para ello, recuerdo las ecuaciones ahí, vamos a decir, bien, entonces, si yo al valor de X1 y de X2 que está en 0, quiero cambiar el valor, tengo que tomar la decisión sobre a quién voy a cambiar primero, o sea, a X1 o a X2. Bueno, el criterio para eso es cuál
variable aportaría mayor cambio a la función objetivo. Entonces, en este caso, vemos nosotros que como x1 sobre el valor, la ecuación de la función objetivo, que es esta, tiene un coeficiente 4, mientras que x2 tiene un coeficiente 3, entonces yo debería introducir primero el valor de x1. Entonces, la variable que tiene que entrar ahora al simplex, o sea, con entrar queremos decir que tiene que empezar a tomar valores que antes estaban en 0, tiene que ser este x1, porque su coeficiente de cambio es 4 con respecto a 3, que es del x2. Entonces, por cada unidad de x1 que se cambie, la función objetivo estaría cambiando en 4, mientras que por cada unidad de x2 que se cambie, la función objetivo estaría cambiando en 3 unidades. Ahora bien, nosotros acá tenemos 4 variables de holgura más las 2 variables iniciales del problema son 6, y tenemos, sacando el valor de la función objetivo, solamente 4 ecuaciones, o sea que tenemos nosotros que sacar alguna variable de esta para poder resolver ese sistema de ecuaciones. Y entonces tenemos que definir si S1, S2, S3 o S4, que ahora tienen valores respectivamente 6, 3, 5 y 4, tienen que salir y pasar a formar parte de las variables no básicas, con lo cual su valor estaría en 0. Entonces, una vez que decidimos que hay que cambiar el valor de x1, o sea, tiene que empezar a tomar valores positivos, tenemos que decidir quién debe pasar a tener valor 0 de las variables de holgura para que la función objetivo cambie más. Bueno, eso esto es medio complicado, pero digamos, hay una reglita que se llama la regla del producto interior, que digamos, no es porque conocerla de memoria, mucho menos, pero digamos, la regla es que hay que dividir el valor de la variable en el coeficiente asociado a la columna de la variable que se cambia. Por ejemplo, en el caso de para S1 acá sería 6 dividido 2, el coeficiente este sería 3. Si yo hago ahora para S2 sería 3 dividido menos 3, que es negativo. Y si yo hago esto acá sería 5 dividido 0, que es un número no determinado. Y acá 4 dividido 2 es 2. Ahora bien, ¿esto con qué está asociado? Simplemente hay que conocer, bueno, la regla del producto interior, la determinada, dice que la que debe salir es aquella que tiene esa relación de el coeficiente del lado derecho de las ecuaciones, que es el coeficiente b, dividido el coeficiente de la ecuación que se está considerando sobre la columna x1 que entra, tiene que ser el menor positivo. En este caso, que nosotros tenemos S4, o sea, estos dos son negativos, estarían excluidos. Las únicas dos posibilidades son o esta, que sería S1, o esto, que sería S4, y esa, de acuerdo a la regla, habría que sacarlo a S4 y empezar a tomar valores S1. Acá un poquito de la explicación de la regla. Simplemente esto jamás se vamos a preguntar, nadie lo va en detalle, lo va a preguntar, ni mucho menos porque forma parte del algoritmo. Simplemente la cuestión de eso es decir que, y esta es una ecuación de la que hemos puesto nosotros para la forma estándar, donde estas eran las variables originales y esta era la variable de holgura y este era el coeficiente. Si ustedes despejan acá la variable de holgura, puede ser que, dependiendo de los valores A y B, esto se hiciera negativo. O sea, particular, si A es mucho mayor que B, esto sería negativo. Y además de eso, hay que asegurar que eso se cumple para todas las restricciones. Por eso se está pidiendo que sea el cociente positivo y el menor de todos, para que así cumpla con la restricción acá, en esta línea, en esta. Esa es la razón de la regla del producto interior, que dice que es el mínimo relación B sobre A que sea positivo. Simplemente esa es la razón. Eso lo está implementado en todos los algoritmos. Ustedes no lo tienen que hacer, y mucho menos lo hace solo el método. Lo que sigue ya es una explicación
ya es álgebra de Gauss, o sea, hay que poner acá, si esta es la variable que entra, hay que tener un 1 acá y 0 en el pivot, que sería la intersección de este cuadro verde, entre la que entra y la que sale, hay que tener, por álgebra gaussiana, vamos a escribirla acá directamente operando con ecuaciones, va a quedar esta tabla en donde ahora, en la variable que entró, hay un 1, donde era la intersección de la variable que entra y la que sale, todo demás en 0, y ahora ¿cómo leemos esto? Ahora leemos esto, que la función objetivo es 8, que x1 vale 2, y que todavía se podría mejorar esta función objetivo porque acá seguimos teniendo un valor de coeficiente de cambio para x2 ahora, que es la que deberíamos introducir en esta segunda etapa, entrar la variable x2 con las mismas argumentaciones que hemos hecho recién, cuál sale la variable c1 y bueno, acomodamos con álgebra gaussiana y llegamos a esta solución final que dice que el valor máximo de la función objetivo es 9, el valor de x1 es 3 medios, el valor de x2 es 1, y después S1, como no hay ningún 1 acá, está en 0, S2 está acá en 11 medios, S3 vale 3 y S4 vale 0 y va a la función objetivo 9. Entonces, esa solución es la óptima, ya no hay más coeficientes de cambio sobre la variable x1 y x2, o sea que no se va a poder cambiar el valor de la solución. Bien, eso un poco, digamos, resume las cosas del algoritmo simple, que como ustedes ven es una idea bastante inteligente, sobre todo para la época que fue desarrollado, en donde estas cosas ni siquiera se pensaban en la evolución gigantesca de las computadoras y esto hubo que hacerlo a mano muchas veces con elementos bastante rudimentarios. Bueno, vamos a una cuestión que se llama los famosos precios sombra, que son los que están acá. Los precios sombra son los coeficientes de la función objetivo de las variables de holgura. Entonces, esta tiene precio sombra un medio, la ecuación 1, la ecuación 2 y 3 no tienen valor de precio sombra y la ecuación 4 tiene 3 medios. Y eso se llaman precios sombras porque permanecen ocultos hasta que se resuelve todo el problema que es este. Pero fíjense que es interesante que ustedes multiplican, pensemos en el problema inicial, acordémonos que era maximizar esto, estas eran las restricciones, esta restricción está hablando de esta ecuación y la S4 está hablando de esta ecuación. Y entonces, miremos qué pasa ahora si yo pongo el valor de la función objetivo y digo, y multiplico el precio sombra de la restricción esta por el valor del coeficiente el valor del coeficiente del lado derecho de la ecuación estequiométrica, que es 6, más el precio sombra de la ecuación 4 por el valor de su coeficiente, si yo hago esa sumita me da 9. Y eso no es ninguna casualidad, no es ninguna casualidad con este 9. O sea, que la utilidad de los precios sombra permite decir cómo variaría la función objetivo, cuál sería el valor de la función objetivo si yo variase los recursos que tengo acá limitados. Y eso es importantísimo para analizar situaciones que se podían presentar en cuanto a los recursos que estarían disponibles y cómo se podían mejorar. Bien. Eso creo que concluye todo. Sí. Eso concluye toda la cuestión de los precios sombras y demás, que es muy interesante. Acá de esto de programación lineal hay mucha historia escrita, ríos de tinta, libros que ustedes pueden ver. No, esta no. Ya bien. Se pueden, hay muchísimos libros sobre el tema. Hay una cuestión que es la siguiente y que les quiero comentar a ustedes.
mucha de esta literatura de la programación lineal es bastante viejita, digamos, porque obviamente tiene su año el tema. Entonces, no se preveía en su momento que las computadoras iban a tener la evolución que han tenido y que las posibilidades de cálculo iban a ser tan grandes como las que hay ahora. Y entonces había mucho esfuerzo por tratar de descubrir determinadas cosas sin necesidad de volver a resolver todo un problema de optimización. Que hoy en día esa limitación está bastante reducida porque hoy es muy fácil, a pesar de que el problema sea muy grande de un problema de programación lineal, es muy fácil volverlo a resolver y tener de nuevo la solución óptima cambiando cosas sin necesidad de tener que entrar a elucubrar tantas cosas como se han hecho para ver cuándo se mantenía la solución, si la solución cambiaba así o así. Eso hoy en día, computadoras mediante, GAN mediante, es mucho más fácil, por más que el problema sea muy de muchas variables, que son miles de variables, se puede resolver tranquilamente sin ningún problema. Entonces, creo que esa parte no nos debería interesar a nosotros y concentrarnos más en interpretar las soluciones y que el problema esté bien resuelto cuando nosotros queremos hacer un planteamiento. Bien, vamos a ir rápidamente a, como decimos, a los vivos. Vamos a resolver un problemita de programación lineal en GAMS. Acá tienen ustedes el práctico de hoy. Bueno, el asunto acá es, hay una empresa que tiene 3 clases de artículos, A, B y C, y utilizan 3 máquinas, la máquina 1, la 2 y la 3. Tenemos el beneficio unitario de cada una, cuánto es, y hay restricciones con respecto a los tiempos de procesamiento de cada máquina, que están establecidas, y lo primero que tenemos que hacer es resolver este problema de optimización. Bien, vamos. Me gustaría acá, si ustedes me pueden acompañar con el GAMS. Ustedes también abran el GAMS, su GAMS, que por lo visto es bastante. Acá. Ajá, esto no entra. Vamos a hacerlo más chiquito. Bueno, no tan chiquito, pero lo podemos ver. Y ahora el GAMS. Vamos a hacerlo más chiquito. Más chiquito. Bueno, ahí está. Bueno, entonces vamos a abrir un archivo nuevo. Vamos a ponerle título, title, máquina, Mac, ¿sí? Y vamos a guardarlo ya mismo. Vamos a llamarlo Mac. Entonces ya lo tenemos guardado al archivo GAMS que se llama Mac. Y vamos a empezar, como siempre. Acá hay una cuestioncilla. Después en los apartados que tengo yo aquí, me piden en algunos de los apartados que tengo acá, me piden qué pasa si cambian los beneficios unitarios. Entonces, vamos a, en lugar de andar cambiándolo adentro del programa, vamos a definir como escalares. Y vamos a definir el beneficio del producto 1 como 4 pesos, 4, 4, 4. El beneficio del 2 es 2. Y el beneficio para el producto 3 será
cierro por acá. Vamos a poner teclado en inglés. Ahora, entonces vienen variables positivas y ecuaciones. Como siempre, OBJ, entonces FO va a ser B1 por X1 más B2 por X2 más B3 por X3, ecuación 1, te voy a decir que X1 más 2 por X2 más X3 sea menor o igual que 430. La ecuación 2 va a decir que 3 por X1 más 2 por X3 es menor o igual que 460. Y la ecuación 3 va a decir X1 más 4 por X2 es menor o igual que 450. Entonces ponemos model Mac, punto y coma, y después ahora solve Mac, maximizando. Profe, Sí. disculpa, ¿no tenemos que poner las volvuras acá? ¿Cómo? ¿Cómo ponemos igual? No, eso lo hace el algoritmo siempre adentro, digamos, ya. La variable de figura es para entender lo que hace el algoritmo. Acá nosotros escribimos Bien. la ecuación tal cual. Maximizing FO usando, y ahora LP, que es programación lineal. Coma, lo vamos a rellenar acá, que las variables son FO, coma, que las variables positivas son X1, X2 y X3, punto. Entonces ahí tengo ya resuelto el problema. ¿Sí? Profe, en la ecuación 1 le falta el 430. ¿A dónde? Ah, acá, bien, muchas gracias. Muy bien. Y el punto y coma. 430 punto y coma. Así. Bien, gracias. Entonces, bueno, ahí tengo yo el modelito ya. Ah, ecuaciones, me falta decir cuáles son. Son OBJ, la ecuación 1, la 2 y la 3. Ahora sí lo tengo. O sea, tenemos la escalar de arriba, la variable de FO, variable positiva X1, X2, X3, las ecuaciones OBJ de 1, de 2, de 3, están escritas ahí, model sol. O sea que yo debería apretar este botón y en segundo ya está. O sea, entonces vamos a abrir el LST y leamos. Dice acá que la función objetivo es 1350, que X1 vale 0, que X2 vale 100 y que X3 vale 230. Acá esto me dice que no hay ningún error. Y lo que siempre tengo que mirar, arriba un poquitito, a las estrellitas. Vamos a venir a las estrellitas. Acá tenemos la estrellita. Fíjense en la diferencia. Primero, acá dice se completó normalmente. Y si ustedes se acuerdan de los problemas no lineales que han resuelto, acá decía local y optimal. En cambio, ahora acá le está diciendo óptima, porque sabe que es un problema de programación lineal y que ese, salvo curiosísimas excepciones, que la función objetivo coincidiera con una de las rectas de las restricciones, tendría que tener un solo. Bien, ahora acá hay algunas cositas que tenemos que aprender a leer aquí.
La tenga que ser grande. Profe, ¿Sí? ¿qué pasa si la función objetivo coincide en infinitos puntos? ¿Se rompe el programa o qué? No, no te va a romper, te va a dar un valor, pero vos vas a tener que saber que hay otra combinación de valores que también tiene valor. Bien, Pero ese es un caso muy particular. O sea, Claro. tendría que ser superpuesto una restricción con la función objetivo. Exactamente así. claro. Y entonces en todas esas líneas sería óptimo. El único caso en el cual no hay un solo óptimo. Bien. Vamos acá. Hay algunas cositas que tenemos que aprender. Acá lo que importa es la columna esta que dice marginal. Entonces acá hay dos cositas. Por un lado, cuando hablamos de las ecuaciones, la ecuación 1, 2, 3 y OBJ, es importante esto que dice marginal acá porque esos son los precios sombra que yo he hablado hace rato. Entonces, por ejemplo, si ustedes multiplican este valor de la función objetivo 1350, hace rato hemos dicho que el precio sombra asociado al recurso de la ecuación 1 más el precio sombra de la ecuación 2 asociado al recurso de la ecuación 2, y en este caso es 0 precio sombra, si no hay más, o sea que 1 por la ecuación 1 era, el valor este era 430, el coeficiente B. Entonces, si ustedes hacen 1 por 430 más 2 por 460, el resultado va a ser 1350. ¿No? Si ustedes tienen las maquinitas, pueden hacer para de duda, va a ver que eso es 1350. Lógicamente, qué pícaro, pero para conseguir precios sombra tiene que resolver todo el problema, entonces no le sirve de nada. Sin embargo, sí nos sirve de mucho porque el concepto de los precios sombra es cuánto variará la función objetivo cuando yo consigo variar una unidad de este recurso escaso. Por ejemplo, en este problema se leería que si yo cambio la unidad del recurso escaso que está en la ecuación 1, que es 430, y los pongo en 431, que yo tuviera, o sea, los cambio por una unidad, de acuerdo al valor del precio sombra, la función objetivo aumentaría 1, y entonces yo tendría 1351. En cambio, si yo cambio una unidad de recurso asociado con la 2, que es de 460, y yo pongo 461, como este precio sombra es 2, quiere decir que la función objetivo cambiará por 2, o sea, yo voy a tener un valor de función objetivo de 1352. O sea, esa es la utilidad mejor que podemos sacar nosotros de los precios sombra. O sea, pensar que el precio sombra multiplicado por la disponibilidad de recursos es lo que nos da este valor del óptimo. Entonces, si yo hago variaciones sobre eso, puedo rápidamente contestar preguntas que se me pueden ocurrir sobre qué pasaría si yo hago esto o lo otro. Eso va por un lado. Y en la columna marginal también se leen los valores sobre los coeficientes de beneficio que acompañan a cada una de las variables. O sea, acá ustedes dicen que el valor de x1 está en 0, mientras que x2 y x3 tienen un valor. Entonces, lo que aparece en la columna marginal es en qué momento x1 va a dejar de valer 0 y va a empezar a tener un valor. Cuando su beneficio aumente en 3 unidades. O sea, en este caso del problema, nosotros el beneficio de 1, que es el producto A, es 4 pesos. Si yo lo aumento a 2 unidades, o sea, a 6 pesos, lo mismo no se va a seguir produciendo X1. Ahora, cuando yo lo aumente a más de 7 pesos, empezaremos a producir X1. Todo ese tipo de cosas nos da esta columna marginal de acá. Entonces vamos a contestar preguntas ya que lo tenemos acá. Bueno, por un lado ya hemos resuelto el problema. Dice 1350, función objetivo, x1 0, x2 100, x3 230.
que todo el sistema está bien resuelto, dice ahí. Entonces, vamos a empezar a ver la preguntita que teníamos acá. Dice, como consecuencia de un incremento puntual, dice, como consecuencia de un incremento de los costos de materia prima utilizada para producir C, el beneficio unitario de C, que era 5, pasa a valer 4. Bueno, esa pregunta es simplemente mucho más fácil, como le decía antes, de pensar de variación, qué sé yo, agarrar el GAN y decir, bueno, fenómeno, el beneficio unitario de C ahora me dicen que es 4. Bueno, entonces acá, por eso yo le he puesto como escalar esto, agarro 5, pongo 4, resuelvo, ya está, y ahora voy aquí. Entonces me dice, lógicamente, como baja el beneficio unitario, va a bajar el valor de la función objetivo, pero usted ve que la solución óptima se sigue manteniendo la misma, o sea, X1 0, X2 100 y X3 230. ¿Sí? Entonces volvamos a la situación original, que esto valía 5, porque esto sí pasó el problema nomás. Vamos a volver a resolver, para estar de nuevo en el punto inicial. Muy bien, ahí estamos a 25. Vamos a la pregunta B. Suponga que es posible incrementar la capacidad de una de las máquinas. ¿Cuál recomendaría usted y por qué? Esa es mi preguntita para usted. ¿Qué hacemos para contestar esa pregunta? La máquina 2. Habría que ver los precios sombra, ¿verdad? Así es. Porque la que tiene 2 en el numerito ese hace que varíe más Aquí estamos hablando. la función objetivo, es como más sensible. Bueno, así es. O sea, como tiene un precio sombra, la ecuación 2, un precio sombra mayor que la 1 y que la 3, porque la 3 está en 0, entonces, si yo pudiera aumentar horas, tendría que aumentarse a la máquina 2, porque esa me haría variar más la función objetiva. Muy bien. Después dice el punto C. Debido a una mejora en el diseño del producto A, su beneficio unitario puede ser de 6 pesos en lugar de 4. Determine la nueva solución óptima y el beneficio. ¿Qué me contestarían ustedes? Antes que lo hagamos, ¿qué me contestarían ustedes? ¿Qué haríamos? ¿Qué pasa si el beneficio unitario de A ahora es 6 pesos, en lugar de 4 como era al principio? Recuerden que además de los precios sombra, estaba esto sobre los coeficientes de beneficio. ¿Esto qué me decía a mí? Eso me decía que hasta que no aumenten 3 unidades, como dice ahí, el coeficiente de costo no va a pasar absolutamente nada. O sea, para verificar, pongamos acá que vale 6. El coeficiente A en lugar de 4 vale 6. Volvemos a resolver. Y ustedes ven que el valor de la función objetivo es el mismo y la solución es la misma, pero ahora esto ha cambiado a 1. O sea que si yo paso de 1, entonces sí va a cambiar el valor de la función objetivo y van a cambiar la solución. Para verificar, pongamos 8. Y aquí debería cambiar ya el valor de la solución. Ahora tienen 1375, se produce X1, se produce X2, pero ya no se produce X3. O sea, eso es para mostrar, volvamos siempre a la primera, que era con 4 acá. Entonces, ya hemos hablado en todas estas cosas de los precios sombra y
de el coeficiente de la variación del coeficiente de beneficio de costos asociado a cada una de las variables. Eso. Pero, Vamos, ¿sí? no entiendo lo de precio de sombra, porque, o sea, cuando contesta un compañero que no sé qué número de preguntas era, que había que El precio aumentar. sombra, a ver, la parte B estaba asociada con el precio sombra, decía. Suponga que es posible incrementar la capacidad de una de las máquinas, no de cada, de una de las máquinas. ¿Cuál recomendaría usted y por qué? ¿La 1 o la 2? Recuerde que vos podés aumentar horas, porque va a mejorar la máquina, va a comprar tu módulo, lo que sea. Entonces vos tenés acá dos posibilidades, la 1, la 2 y la 3, si vos querés. Entonces, esa respuesta te la va a dar el precio sombra. ¿Por qué? Porque el precio sombra dice, de acuerdo a la ecuación que acabamos de decir, que la función objetivo, el óptimo, sería la multiplicación del precio sombra por el valor del coeficiente B asociado al recurso, que es este que estoy mostrando ahí, el coeficiente del lado derecho de la ecuación de restricción, digamos. Entonces, ¿qué es el precio sombra ese 1 y 2 y 0 que hay ahí? Por ejemplo, no tiene ningún sentido que yo ponga recursos a la máquina 3 porque el precio sombra está en 0. Entonces, cuando yo calcule la función objetivo, va a ser 0 por la variación que yo quiera poner ahí. Pongamos que quiera poner 20 horas más, 400. No me va a cambiar la función objetivo porque el precio sombra está en 0. No va a haber ningún cambio. En cambio, si yo cambio los recursos de las ecuaciones 1 y 2, por ejemplo, si yo, supongamos que yo tuviera por ese número 10 horas, que podía ponerlo sobre las máquinas 1 de horas más, sobre las máquinas 1 o sobre las máquinas 2. Yo pasaría sobre la máquina 1 a tener 440 horas. ¿Estamos con eso? En lugar de tener 430 horas, yo consigo 10 horas más de producción, tendría 440 horas en la máquina 1. Bueno, ahora, si yo hago eso, la función objetivo va a variar ¿cuánto? Como el precio sombra es 1 y yo estoy poniendo 10 horas más, la función objetiva va a variar en 10 unidades. O sea, en lugar de tener 1350, ahora yo tendría 1360. ¿Por qué? Porque en el óptimo es la multiplicación del precio sombra por el recurso, la disponibilidad del recurso, que es el lado derecho de la ecuación, el coeficiente B de las ecuaciones de programación lineal. ¿Estamos con eso? Sí. Bueno, entonces, bien, como el precio sombra de la otra es 2, si yo pongo 10 horas ahí, me va a meter en 20. Entonces, directamente mirando el precio sombra, yo digo, no, si yo solamente tengo 10 horas y tengo que decidir en qué máquina se lo pongo, se pongo a la máquina 2. Porque 10 horas más la máquina 2 me aumentarán 20 la función objetivo. En cambio, la máquina 1 me aumentará 10 y la máquina 3 no me aumenta nada. Claro. Esa es un poco la idea del precio sombra. ¿Estamos con eso? Sí, sí. Y el menos 3, entonces, el que había dicho, eso no es precio sombra. Esta otra columnita, porque esto es sobre las ecuaciones, ¿ven ustedes? Sobre las ecuaciones, o sea, sobre esta ecuación de restricción. La columna marginal está con, estos son asociados a los coeficientes unitarios de costo de beneficio de cada una de estas variables. Entonces, cuando me aparece un número aquí que está en 0 la variable, ustedes fíjense que aquí está en 0 la variable y hay número. En cambio, la variable tiene valores que están en 0. Eso quiere decir que hasta que yo no le cambie el coeficiente unitario a esta variable, que ahora vale 4, en 3 más, o sea, hasta que no vaya más de 7, que es lo que hemos hecho recién, no va a cambiar, no va a empezar a producirse X1. Eso es lo que le dice esta columna. Perfecto. Bien, profe, gracias. Bueno, entonces, sigamos contestando preguntitas. Vamos a la pregunta D, que es la más interesante. Dice, suponga que la capacidad, porque como he dicho que nosotros nos convenía incrementar la capacidad de la máquina 2, dice, suponga que la capacidad de la máquina 2 se incremente en 200 horas a un costo de 250 pesos. ¿Es económico hacer esto? O sea, ¿me conviene o no? A ver, ¿qué se le ocurre a usted?
antes de resolver. Pues después podemos resolver como usted quiera. ¿Me va a convenir esto o no? Esto también va a ir por los precios sombra. Aumentaría la FO en 400 y gastaría Así es. 250, es lo que quiere decir. O sea, va a tener un neto de 150. Vale decir que si hacemos esos cambios, la función objetiva vale 1500. ¿Estamos con eso? ¿Todo el mundo? O sea, como el precio sombra de la máquina 2 es 2, incrementar 200 horas van a hacer variar la función objetivo en 400 pesos. Pero como eso me cuesta a mí 250 pesos que tengo que restar, el neto para mí va a ser de 150 pesos. Y cuando yo le sume a los 1350 que tengo ahora, voy a tener 1500 pesos. ¿Estamos todo el mundo con eso? Lo hacemos ahora para que lo veamos, pero ese va a ser el resultado. Ya. Hagamos. Vamos acá. Entonces, ahora yo, esto está igual, voy a cambiar la función objetivo, porque acá esto sería menos lo que me cuesta, que son los 250. Y tengo que aumentar 200 horas para la máquina 2, o sea, acá tengo que poner 480. No, perdón. No, ¿cuánto era? 460 más 200 horas son 660, ¿no? ¿Siguen acá? Ven ahí que 660 porque son la máquina 2. Aumento 200 horas. No, pero no es por 2. No, pero esta es la disponibilidad de horas. O Sí, sea, sí, ahora tengo 200 horas más. O sea, 660 horas tengo ahora. claro. No estoy por el precio sombra, estoy resolviendo el problema de optimización. Sí. O sea, lo que tengo son un aumento de 200 horas más acá que me cuestan 250 pesos. Eso Bien. es todo. Y resuelvo nuevamente. Entonces, fíjense, acá hay 1500. Como no hemos cambiado el coeficiente acá, esto sigue siendo en 0 y ahora x2 es 50 y xt es 300. O sea, eso yo lo podía anticipar, si me convenía no, directamente por el precio sombra. Bueno, y el último puntito, hay que cambiar muchas cosas. El último puntito dice, o sea, cambian todos los beneficios unitarios. Entonces, primero borremos el 250 que hemos puesto acá. Confundamos, volvamos a poner acá en 460, problema original. Y acá dice ahora que el beneficio unitario disminuye de este 2 pesos, o sea, este pasa a ser 2 pesos, el de B05, o sea, este pasa a ser 1,5, y 1 peso, el C pasa a ser 4. O sea, cuando ya hay demasiado cambio, lo mejor es resolver de nuevo. Y ya está. O sea, la función objetivo, claro, como han disminuido los beneficios, esto va a disminuir, pero se mantiene la solución original. Bueno, es así, tan simple como eso, la programación lineal. Ustedes ven que el GAMS hace todas las cosas solito y muy rápido, eficientemente. Lo único que hay que hacer es escribir las ecuaciones, que siempre van a ser como son lineales. Esto, complejidad matemática tirando a 0, digamos, o sea, lo va a resolver siempre muy bien porque son ecuaciones lineales. En la respuesta, en la salida, va a informar que es un óptimo. O sea, en lugar de decir local y optimal, como sería acá, dice que es óptimo, porque sabe que va a haber un solo óptimo, les tire valor ahí y después con la columna esta de marginal, tenemos nosotros todo el abanico de posibilidades que podemos hacer para estudiar los cambios que pueden haber
sobre las restricciones, disponibilidad máxima, etcétera, que son los coeficientes B, el lado derecho de la ecuación de programación lineal, y también sobre los beneficios asociados, los costos asociados con cada una de las variables, en el caso de asociados a las variables X1, X2, X3. No es más que eso, corre rapidísimo, ustedes han visto, lo único que hay que hacer es plantear el problema adecuadamente, que es bastante sencillo en programación lineal, digamos, porque la misma forma de darnos las ecuaciones es como que nos va llevando a las ecuaciones que tenemos que plantear. Ahora vamos a, si no han quedado problemas o dudas de esto, vamos al otro problemita. O sea, este era un problema, podríamos llamarle de recursos escasos, solamente, o sea, acá el recurso escaso era el tiempo de procesamiento que lo teníamos que distribuir para los productos. En el siguiente problema, problema 2, hay un problema de... el problema 2 es de mezcla, podemos decir. O sea, yo tengo... vamos a agrandarlo un poquito para ahora, después lo hagamos chiquito. Bueno, creo que lo pasé un poco ahí. Bueno, acá ustedes tienen una refinería que produce dos naftas, súper y común. Este había que ayornar los precios, no están ayornados, pero bueno, no importa eso. Hay dos clases de nafta, dos productos, súper y común. Para ello se dispone de tres fuentes de materia prima: butano, nafta virgen y nafta de cracking catalítico, que deben mezclarse, o sea, hay un problema de mezcla, en las proporciones adecuadas según las especificaciones del producto. Entonces aquí, para que nos ubiquemos nosotros, como la nafta súper y la común, que son las dos fuentes, los dos productos, pueden provenir de distintas fuentes, que sería butano, nafta virgen o nafta de cracking catalítico, vamos a tener que manejar dos subíndices. Eso es la clave. O sea, si nosotros necesitamos acá, o en cualquier problema, un solo subíndice o necesitamos dos subíndices. Acá nosotros necesitamos decir, tenemos un subíndice para el producto, el 1 es de la nafta súper, mientras que el 2 va a ser para común, y el subíndice de afuera está para de dónde se va a obtener esa nafta súper, de butano, de la nafta virgen o de nafta de cracking catalítico, y lo mismo para nafta común. Entonces, un poco esa es la primera decisión. Por eso digo, ser ordenado requiere que digamos de entrada cuál es la función objetivo, cuáles son las variables que vamos a considerar, los subíndices que va a ser necesario, etc. Acá tenemos el precio de 3 pesos. Dios mío. Bueno, podríamos ayornarlo y poner precios reales, que tampoco son reales. Bueno, dice, están los precios de venta de la nafta súper y de la nafta común. Además de eso, hay propiedades que hay que cumplir. O sea, hay el número de octano, que para la nafta súper de 92 y 87 para la común. O sea, eso está asociado a las propiedades antibutanantes de la nafta. Y hay una presión de vapor rate, que es 8 para ambos casos. Y acá nos dan de cada una de las materias primas disponibles, butano, nafta virgen y nafta de cracking catalítico, la presión de vapor rate de cada una y el número de octano de cada uno, y cuántos es lo que se dispone diariamente de cada uno. Entonces, a mí me gustaría este problema y vamos planteándolo juntos. Entonces vamos a achicar esto, vamos a hacerlo más chico para que podamos ir a GAMS. Bueno, aquí vamos a poner uno nuevo y este se va a llamar hasta 2020. Y ya nomás lo vamos a guardar
Entonces, nafta. Bien, ya lo tenemos guardado, nafta 2020. Vamos. Profe, lo puedo hacer un poquito más grande, por favor. Espera que estoy tratando de que me entiendan los dos para poder. Bueno, Ahí me entra esto, y esto creo que tirando de acá se ve más. No sé por qué, no me pregunté, pero me parece que así es. Bueno, bien, vamos a tener, bueno, acá creo que no hace falta poner escalares porque no cambia los números. Podría ser poner escalares, pero vamos a poner variables positivas. Ecuaciones. Y como siempre, OBJ, FO es igual a qué, o sea, cuál es nuestra función objetiva. Ahí quiero yo que me ayude. ¿Cómo sería la función objetiva? Vamos poniendo el grito. ¿Cuál sería el valor de la función objetivo? y sería una para super y otra para común. Y sería la suma de x11, x12. A ver, pongamos Por paréntesis, paréntesis. O sea, la nafta super está en la columna esta. ¿No es así? Que nosotros Sí. no sabemos de dónde va a venir, pero es toda esa fila, quiero decir. Entonces diría x11 más x12 más x13. Eso va a multiplicar al valor de la nafta super, en este caso era 3, mira, estamos lejos, hermano. Más, o sea, eso sería la venta de la nafta super, ¿verdad? Más, ahora viene la nafta común. O sea, tenemos que hacer lo mismo. Para la nafta común sería x21 más x22 más x23, y eso multiplicado por 2,40. Creo que no hay más porque no hay costo, no hay nada, ¿no? No, no hay costo. Bien. O sea, ahí ponemos punto y coma y estamos bien. Punto y coma. Bien. Ya tenemos la función objetivo, que es el valor de la nafta super que nosotros estamos produciendo por su precio más la cantidad, perdón, de nafta común que vamos a producir por su precio. Ahora vamos a las restricciones. ¿Qué restricciones tenemos? La disponibilidad diaria de cada uno de esos. Disponibilidad diaria tengo de, bueno, pero como eso tengo, o sea, esa es una regla de, ya que hablamos de eso. O sea, yo podía poner una ecuación, decir, el butano, pero el butano, está bien, viene de dos fuentes, está bien. O sea, entonces pongamos la restricción sobre el butano. Entonces, ¿qué vamos a escribir? El butano es x11 más x21, ¿estamos? x11 más, ese es el butano. Estoy leyendo la columna de butano, ¿sí? Eso es menor o igual que la disponibilidad, que es 25. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, Sí. el butano es más bueno. Así como hay del butano, hay la nafta virgen. O sea, x12 más x22 es menor o igual a 40. También hay de la nafta de crack catalítica. Aquí estamos, la mandamos a todos. Entonces, x12
x13 más x23 menor o igual 100. 100. Ok, ahí hemos terminado disponibilidad. Bien, ¿qué otra restricción hay? Esto tiene que cumplir con ciertas propiedades. Bueno, sobre el número de octanos. La Entonces, ¿cómo fricción ya? máxima de vapor también. También. Bueno, vamos por número de octanos. ¿Cómo es el temita del número de octanos? Y va a ser x11 más x21 X, igual a L para, x11 más x21 porque es del butano, más x21, ¿sí? Más, igual a L igual a 120. Ah, no. Ah, sí, sí, 120. bueno, ¿cómo, a dónde andamos? En la primera columna, en la primera fila, digamos. A ver, x11, vamos al butano, estamos hablando de butano, ¿verdad? Para el número de octano estamos hablando. Sí, x11. Pero x11, las propiedades de butano, del número de octano, cambian si depende si es nafta, perdón, estamos hablando del número de octano, volvamos. El número de octano va cambiando dependiendo si el origen es butano, nafta virgen o nafta en catalítico, ¿no? sí, este es para el butano. Por eso, pero que estamos hablando es del número de octano. O sea, porque el que tiene número de octano es solamente el butano. ¿Eh? O sea, butano, tenemos que poner, porque creo que la nafta super tiene que tener claro, o sea, tenemos que discriminar entre nafta super y nafta común porque tienen distintos requerimientos del número de octano. Están siguiendo ahí en el enunciado, dice el número de octano mínimo para la nafta super es 92 y 87 para la común. Entonces, tenemos que discriminar el número de octano cuando hablamos de nafta super y cuando hablamos de nafta común. ¿Siguen ahí? Sí, pero no sé cómo lo pondría. Y bueno, el butano, por eso, el butano tiene el número de octano. Y tenemos que plantear el butano, tenemos que plantear la restricción del número de octano, una vez para la nafta super, eso es una ecuación, y una vez para la nafta común, que va a ser otra ecuación. Entonces, el butano por nafta super, que sería x11 por 120, diría yo, así. ¿Sí? Vamos sobre la nafta super ahora. Más x12 por el número de octano de la nafta virgen, que es 100, más x13 por el número de octano de cracking catalítico, que es 80. ¿Qué pasa con eso? Va a ser igual a 92. ¿Cómo? Igual a 92. Pero aquí te falta. Fíjense que esto está en su problema de mezcla realmente. O sea, pensemos, digamos, el 92, ¿cómo es que estamos hablando? El 92 es, El límite inferior. digamos, es como, pensemos como una concentración, una rayos molar, o sea, y en cambio X1 son cantidades, ¿no? Litros, pongamos ahí. Profesor, falta definir entonces la mezcla. No, ¿por qué la mezcla? Mezcla No. 1 y mezcla 2. ¿Para qué? No, si aquí nosotros no hace falta, podríamos si queremos, pero no hace falta porque acá
digamos, esas son las cantidades de cada uno que yo voy a mezclar. Y eso debería ser igual a qué, o menor igual, mayor igual que qué cosa. Eso es lo que quiere que me diga. Eso sería, Sería pongámosle, 92 por ahora, X11 más X12. claro, tiene que ser por la suma o sea, es el número que tiene que resultar por la suma. Eso todo el mundo lo ve. Eso tiene que ser 92 por la suma de todos los valores. Es como una fracción molar, digamos. ¿Estamos con eso? Sí, ahí va E, no va L. Bueno, no va ni E ni L. Va, tiene que ir, a ver. La U. No, no, uno de los tres. Ahora, digamos, acá dice el mínimo número de octanos. O sea que puede ser 92, pero puede ser más. O sea que aquello yo diría que tiene que ser más grande, ¿o no? Así. O no. O sea, dice el mínimo número es 92. O sea, si pensamos en la igualdad, sería igual a 92. Ahora, si yo digo que eso podría ser 92, pero también podría ser 94, por decir algo. Entonces yo tengo que decir que el lado izquierdo es mayor, ¿o no? Sí, mayor o igual. Mayor igual, ¿ah? O sea, puede ser 92, puede ser 93, 94. De cualquier manera, esa es una duda que tenemos ahora, lo dejamos así porque pensamos que es así, cuando resolvemos y vemos que nos da algo mal, sabemos que hemos hecho mal eso. ¿Estamos? Cuando dudemos, hagamos eso, lo dejamos ahí un poquito para más adelante la duda. Para mí tiene idea así, pero por ahí al revés. Bueno, lo veamos después, pero lo que es importante acá es que ese 92 es como un promedio de los litros, o sea que esta parte tiene que estar. No como hemos dicho al principio, que era esto por esto, igual 92 nomás, no. 92 multiplicada esto, que es la cantidad de litros que están. ¿No? Porque los X son litros. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, ¿qué otra ecuación más tenemos? E5. Bueno, la misma para... Tenemos la misma para nasta común, ¿verdad? Sí. Entonces yo diría que hagamos, que copiemos, porque... ¿Se la puede copiar? Ah, sí. Sí, puedo copiar. Listo, bueno, está ahí. Entonces, copiamos acá. Nada más que los cambios que tengo que hacer es que este tiene que ser 2. El subíndice para común acá al de adentro debe ser 2. De 2. Los números... No, los números son los mismos. Los números son los mismos, sí. Entonces acá es 2. Acá es 2. Y esto tiene que ser 92, 87. Acá también hay que cambiar por 2. Acá también por 2. Y ahí está. Entonces, ya tenemos las restricciones de número de octanos. Vamos a vapor rate, que también van a ser 2. Una para la virgen, una para nafta virgen y otra para nafta super. Entonces podríamos copiar, nada más que ahora voy a cambiar los 80, 100. ¿Ah? Vamos a copiar esta, la primera. Hay que tener cuidado cuando copiamos porque podemos después. Acá yo creo que lo único que hay que cambiar es poner 12, 9 y 6 en lugar de 120. Aquí es 12. Aquí es 9. 6.
Y aquí el valor dice 8. Según yo, ahí estaríamos bien. Porque ese era sobre la nafta super. Y ahora vamos a copiar sobre la nafta común. Y acá habla de presión máxima, o sea que si ahí era G, ahí habría que poner otra letra. Ahí pone L entonces, el de Habría que- acá. Y ahora copiemos, esta era la otra, ¿no? Copiamos esa. Copiamos esa, ponemos numerito 7. Entonces, acá es de 12, no hay que borrar el 0. 12, 9 y 6. 9 y 6. 6. Y acá esto sigue siendo 8. Y ahí debemos poner menor o igual. Ahí. Según todos nosotros estamos muy contentos que... Y bueno, yo creo que ya no hay más, ¿no? Entonces hay que hacer model, ¿cómo me llama esto? Nasta 120, no me deje. Nasta 1 pongamos acá. Arriba habría que poner el nombre de las ecuaciones, ¿verdad? Sí, pero digamos, estamos terminando acá después de mover. Ok. Entonces, solve Nasta 1, en este caso, ¿qué quería yo? Maximizar. FO, y usando y variables son FO, variables positivas son x11, x12, x13, x21, x22, 3, y ecuaciones tenemos O de J, de 1, de 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí. Bueno, esto debería andar. Profe, ¿por qué no lo pongo como positivo a FO si yo quiero Porque usar FO puede ser negativo. Nadie garantiza que la optimización tenga un veto positivo. Si vos lo pones como positivo, te va a dar error. Entonces, FO no está, no lo podés acotar vos, es un resultado que va a salir ahí. Es decir, podés acotarlo, pero no obligarlo a que sea positivo. Veamos qué pasa si yo hago esto. Ya está eso. Vamos acá. Entonces, FO dice 473,4. Bueno, ahí están los valores de X11, X12, X13, X21, X22 está en 0 y X23. Y vamos a buscar la estrellita arriba. Upa, acá. Esto, pero mira siempre, entonces está todo bien, es óptimo y ese es el valor de la función objetiva. Bueno, veamos qué pasa con la duda que teníamos, o sea, acá ¿a dónde era? Habría que hacer calcular. las ecuaciones que tenían la G en la 4 Bueno, y en... habría que nosotros ponernos a sumar. Bueno, podemos hacer, a ver, vamos a hacer una variable nueva, vamos a hacer. Pongamos, ¿dónde hemos dudado? En el 92 hemos dudado, ¿verdad? Veamos una variable nueva que sea E8, punto, que sea alfa, no sé, alfa,
igual a por dividido sería y vamos a agregar alfa acá y vamos a agregar 8 acá. Y vamos a chupar. Error, a ver, ya me dice que no es lineal, ya no es lineal. O sea, cuando yo haga esto ya no es lineal, ¿no? Acá es no lineal esta división. Entonces, me conviene hacer así. Me conviene multiplicar a ver si así sabe. A ver qué pasa. No, no pude engañarla nomás. Faltó el punto y coma, creo, en la última línea. A ver, En el alfa. a ver. Acá. Ahí, veamos si la podemos. No, no podemos. Sí. Hay problema de sintaxis. Espera. Alfa por. No le veo dónde está. Acá está alfa. Y está la ecuación 8. Está la ecuación 8. A ver qué me da. Hay problema de sintaxis ahora. No, es porque es lineal, no me deja. Porque alfa sí es una variable, no me deja, porque no es lineal ahora. Y el problema es que al hacer esto no es lineal porque alfa también es variable. Entonces, multiplicar aquí ya no es lineal. Bueno, tendría que calcularlo por fuera, digamos. O sea, no adentro del programa de optimización. O sea, podemos hacer ese calculito afuera, o sea, solamente para satisfacer nuestra curiosidad, calcular los valores que están ahí, con los valores que están acá, habría que hacer ese cálculo. Una vez que está resuelto esto lineal, habría que ver si cómo es esta la suma. Lo que estábamos queriendo hacer con el GAMS, habría que hacerlo con la maquinita, digamos, ¿no? Para ver cuánto da. ¿Alguien puede hacer eso o no? Sí, con la calculadora, si lo deja ahí quietito. Sí, dale. Ahí va. 18.7. Ay, que 1, 2. Más X1, 3 por 80. Profe, Sí, se tiene que verificar la desigualdad entera, ¿verdad? A la izquierda me da 11.868 sí, y hay que calcular ahora el lado derecho. sí, así hay que dividir esas dos cosas. X1,
Da igual. Da igual. Bueno, claro, también era menor igual. Claro, hay que hacer conos decimales, todo eso. Sí, bueno, claro, pero ya está bien, da igual. Bueno, ahí estamos. A ver, ¿cuántos problemas nos están quedando? Bueno, el problema 5 es exactamente el mismo que tienen, que yo les he mostrado en la teoría. Podríamos mirar el problema 3, que puede dar un poquitito verde. Vamos a mirar el problema 3. Un poquitito más de dificultad, digamos. Bueno, el problema 3, de acá, dice, una fábrica produce 3 productos, el A, B y C, los cuales utilizan 3 recursos: ingeniería, mano de obra y materias primas. Bueno, y aquí están las cantidades, qué sé yo, habría que ir, después las vamos copiando, pero están todas las cantidades acá. Ahora viene un punto, dice, el problema es que como la empresa ofrece descuentos para grandes cantidades, los beneficios unitarios para los 3 productos van cambiando, o sea, van disminuyendo de acuerdo a la cantidad vendida. O sea, por ejemplo, para A, que está acá, supongamos que ustedes venden 90 unidades de A. Eso quiere decir que hay 40 unidades que tienen beneficio de 10 y habrá 50 unidades, que son las que exceden a las 40, si vendemos 90, que tendrán beneficio unitario de 9 y así sucesivamente. Eso está clarito eso, la parte, porque esa es la complicada de implementar, digamos, que está dicho acá, dice. Por ejemplo, si se venden 120 unidades de A, las primeras 40 tienen beneficio de 10 pesos. Las siguientes 60 hasta 100, porque ya vendió 40 más 60 hasta 100, bien 9, y las 20 que faltan, porque estamos vendiendo 120, se venderían a 8 pesos cada una. Eso es lo que tiene, esa es la dificultad de este problema, digamos. Lo demás es bastante sencillo, pero esa parte es la que hay que implementar con muchísimo cuidado. ¿Eh? Vamos a hacer esa formulación. Vamos a hacerla. Vamos a bajar aquí. Esto, vamos a poner 50. Entonces vamos a abrir GAMS de nuevo. Tengo 2 cosas aquí. Aquí sí, pero quiero borrar, quiere borrar, me va a hacer. Me va a borrar todo. Bueno, va. Entonces vamos a abrir uno nuevo, que se va a llamar fábrica. Fábrica 20. Y lo voy a guardar ya mismo. Como fábrica 2020. Muy bien, ahí estamos. Esto deberíamos hacer un poquitito más grande. Bueno, ahí está. Vamos a... Este problema es de recursos escasos, la administración de recursos escasos. Entonces, empecemos por definir la variable, o sea, hay A, B y C, o sea que debemos estar X1, X2 y X3. Pero además de eso, el beneficio es por tramo, o sea, X1 a su vez, que sería A, puede venderse hasta 40, hasta 100, hasta 150 y más de 150. O sea que ahí necesitamos poder diferenciar esas variables. O sea, va a haber un X1 que a su vez va a ser la suma
de x11 más x12 más x13 más x14. ¿Estamos con eso, chicos? Sí. Bien. Bueno, entonces pongamos la función objetivo, bueno, pongamos y bueno, pongamos variables, como hacemos siempre, variables positivas, ecuaciones, la OBJ, que sería FIO igual que sería igual a, estamos hablando de beneficio, o sea, 10 por x11, o sea, A, B y C son x1, x2, x3, y los sucesivos intervalos que vamos llenando son 1, 2, 3, 4 y 7. Más, aquí podríamos poner así, paréntesis, el concepto sería más x12 más x13 y más x14. Entonces, eso sería... no se podía, ¿cierto? No, porque va cambiando. Entonces, esto es 9 por acá. Este es 8 por... Y esto es 7 por. Bueno, ya está. X1. Vamos con X2. No, eso es lo mismo. Entonces, 6. A ver, un minutito. Inge, yo lo he silenciado, ¿no? Active su micrófono. Bueno, está bien. Ahí vamos. Entonces, aquí. Mira, me perdí. Aquí. 4 por x22 más 3 por... A ver el detalle. Más 3 por... Sería x2, 3. Más, ahora vamos con el C, 5 por x31 más
4 por x3, 2 puntos y coma finalmente. Ahí está. Entonces ya hemos escrito la función objetivo. Vamos con las restricciones. A ver, vamos a las restricciones. Acá está. Tenemos 3 restricciones. A ver, que hemos salteado aquí, pero son ingeniería, mano de obra y materia prima, cantidad de materia prima. Vamos por la ingeniería. Dice, cada unidad de A requiere una hora de ingeniería. Entonces, cada unidad de A, no nos olvidemos que puede ser la suma x11 más x12 más x13 más x14, ¿sí? Eso sería por 1. ¿Sí? Y después para B necesitamos 2 horas de ingeniería, o sea, más 2 por, para B sería x21 más x22 más x23. Y nada más. Y cada unidad de C requiere una hora de ingeniería, o sea, es más la cantidad de C, que sería x31 más x32. Ahí estaríamos ingeniería. Vamos a poner la mano de obra. Mano de obra dice 10 horas de mano de obra para A, o sea, 10. No, para, y acá, ¿qué puntito? Nadie me ha dicho que aquí falta la restricción. Eso tiene que ser menor o igual. ¿Cuánto debería ser? Menor o igual que esto que estábamos poniendo acá eran horas, era ingeniería, ¿cierto? Entonces, 100 horas de ingeniería, dice. Esto me va a que sí. Ahí está, ahora sí. Y ahora es, una vez que hacemos la ingeniería, vamos a mano de obra. Mano de obra sería 10 por la cantidad de A, o sea, sería 10 por la cantidad de A, que sería toda esta. ¿No puede copiar, profe, la ecuación, verdad? Y yo estoy copiando, ¿no? Más Ah, 10 por la cantidad de A, después necesita 10, después 4 para la cantidad de B, ahí está, y más sí. 5 horas, 5 por x31, x32, cierro. Eso es menor o igual que 700, coma, nos está faltando la cantidad de materia prima, entonces cada unidad de A dice 3 libros de materia prima, o sea, 3 por A. En paréntesis. Eso es A. ¿Qué dice B? Dos. Entonces, más 2 por la cantidad de B. Esa. Paréntesis acá. Más. Me falta la apertura del paréntesis en 3 por x11. Muy bien. Y finalmente, para C, estos son
Para C es 1 libra, Maris. O sea que es directamente x es 1 más 2. Eso es menor o igual a 400. Bueno, y ahí estamos, cuando falta algo. No sé si veo mal, pero a la par de x31 hay algo, un signo. ¿Dónde? Ah, no, estoy viendo mal. Está bien. Para ver, vamos poniendo acá. Variables FO. Variable positiva sería x11, x12, x13, x14, x21, x22, x23, x31 y x32. Ecuaciones OBJ y 1 y 2 y 3. Ustedes me dicen que algo falta. Model FAB 1 y solve FAB 1. ¿Eso qué beneficio? Sí. Entonces, maximizando. ¿Estamos bien ahí o no? Profe, ¿qué me ¿Sí? daría el resultado de X1, el número de unidades de 0 a 40? ¿Cómo está acotando eso? ¿No? Y no lo estoy acotando, lo tengo que acotar. Falta, porque si Ah. yo resuelvo esto, Mm. nadie me garantiza que X11 está en 0 y 40. Claro, claro, claro. Ah, bien, bien. Bueno, entonces hay que acotar, ¿no? Ahí. ¿Cómo lo acotamos? Que X11 esté entre 0 y 40. Sí, pero ¿cómo le digo al GAMS? O sea, piola, vamos, lenguaje GAMS. Ujú. No lo sé. Puedo poner ecuación, pero no hay que poner ecuaciones que no hagan falta. Acuérdense que la variable, cualquier variable, podría tener punto L, punto LO, punto FX y punto UP. Entonces aquí nosotros estamos interesados en el punto UP, porque ya al ser variable positiva, el 0 ya está contemplado. Sí. Entonces yo puedo decirle x11 punto UP, que es decir, valor máximo que voy a tomar, es 40. Ya está. Ahí ya le dije que x11 tiene que estar entre 0 y 40. Muy bien. ¿Y con x21 qué estaría pasando? X12, ¿no sería? Bueno, X, también la X21 sería entre, X12, no, para, sigamos con X12, ¿qué estaría pasando? entre 41 y 100. Pero A ver. le puedo poner A. Pondría UP 100. No, Ya está en la restricción anterior. no. No, porque no le estaría diciendo que sean diferentes el X11 y el X12. ¿Cómo manejamos eso? O sea, ahí ese es el punto clave. O sea, ¿cuál es el dominio de X12? Es la pregunta. ¿Entre qué valores varía X12? 41 y 100. Ese para vos el dominio de X12. Sí. Yo le digo, para el dominio, ya asusta. ¿Creen que... ¿Cómo? UP igual a, le Más pondría UP fuerte. igual a 100. Mi micrófono anda mal. Bueno, Le pondría UP igual a 100, pero el valor de abajo, ¿cómo se ponía? LO, el valor de abajo. LO 41 y UP igual a 100. Pongo eso. Entonces, X12, ustedes me sugieren que yo ponga punto LO igual a 41. Lo he hecho macana yo. Punto Sí, igual a 41. ¿Y qué más? Y que ponga X12 Ah, UP igual a 100.
Ahí nomás lo vamos a hacer correr a ver qué pasa. Ujú. Hagamos correr, a ver qué me dice esto. Sí. Bueno, veamos ahora. Aquí dice que, mirando los resultados, dice que X11 es 21,5 y que X12 es 41. ¿Es ello posible o no? ¿Sí? ¿Así? ¿Cómo es ello posible? Yo ya me perdí, ni siquiera sé qué son piezas, hojas, qué. No, lo que por eso son, no, en Productos. este caso son unidades a vender. Claro, va de 0 hasta 40 sin incluirlo al 40. Sí, Claro, de 41 al 100 ya es el sí, X. pero miremos el resultado. El resultado dice Mm, que yo tengo que producir 21,5 unidades mm. de X11. Y después me dice que tengo que producir 41 unidades de X12. Ahora, mi pregunta es ¿de dónde salen las 41 de X12 si yo solamente había producido 21,5? O sea, no sé si se están Sí, dando sí, cuenta que hay un problema ahí porque ustedes están pasando al otro precio sin haber completado las 40 primeras. ¿Siguen el problema cuál es? Sí. sí, Ahí en estamos en abajo, 21 fíjense en y abajo, aquí hay una falta P. 41. Acá hay una P. Abajo dice, después del cuadrito decía, por ejemplo, si se venden 120 unidades de A, las primeras 40 tienen un beneficio de 10. Las siguientes 60, 9. Y la restante 28. Mm. Entonces dice, si yo vendo 120, dice, las primeras 40 tienen 10. Y ahora dice, ¿por qué dice las siguientes 60? Porque va desde el 40 hasta el 100. Bueno, pero el dominio de la variable, o sea, los valores que puede tomar la variable X12, Mm. ¿es de 41 a 100 o cuál es? ¿Cuáles son los valores que puede tomar la variable X12? Supongamos, yo le hago una pregunta. Cuando nos resulta difícil el resultado, hay que poner número. Supongamos que yo he producido 50 unidades en total. ¿Cuánto vale X11? 40 y 40. 10, el X12. ¿Y X12? 10. Bueno, y si ustedes me ponen que el dominio es de 40 a 100, ¿qué me va a pasar a mí? Claro, está mal. O sea, no está bien escrito el dominio, o sea, los valores que puede tomar X12 y X13 y así. O sea, ustedes lo hacen en su cabeza, pero no le dicen eso a la máquina. Ustedes me están diciendo que si yo vendo 60 unidades, X11 vale 40 y X12 vale 20. ¿Es así o no? ¿Eso no me están diciendo ustedes? O sea que el dominio sería de 0 a 60. Así es. Así es. Eso falta que le digamos acá. Entonces, que esto no hace falta poner lower porque es 0. Y acá, esto tiene que ser 60. Eso le digamos a la máquina, porque yo la máquina no sabe. Y si ahora hace mandar esto, Y eso no entiendo, ¿cómo va a saber que no son los 40 primeros ahí? no sabe. Nosotros estamos diciendo, ¿eh? ¿Ve? Entonces acá te dice X11 40 y este 22. Entonces quiere decir que el total es 62,5. ¿Eh? Ah, es ¿Estamos con que eso? solo toma que primero ya tiene que completar los 40 para después seguir. Claro, pero eso hay que decirle al programa. Le tenemos que decir que el dominio, o sea, el rango de variación de X12 es de 0 hasta 60. Porque los primeros 40 son de X11. O sea, en la cabeza no lo hace. Si yo te digo, como dice ahí, dice, si se venden 120 unidades, dice, las primeras 40, ya te hablo de las primeras 40, 10. Y después te dice las siguientes 60, y ya está en 100 ahora, no sé si te das cuenta.
¿Entendés? Porque ya tomás las primeras 40 más estas 60. Sí, ¿Entendés? O sea que el dominio de la X12 es de 0 a 60 nomás. Porque las primeras 40 son de X11. Y cuando O sea, vayamos al X13, el 50. dominio de X13 también va a ser de 0 hasta 50, porque las otras 100 ya son de X11 y de X12. Ya. ¿Estamos con eso? Esa es la parte difícil de este problema. Todo demás es sencillo, pero esa parte, y si uno no la pone bien, esa parte, sale el problema de cualquier cosa, ¿no? O sea, fíjense claro que el dominio de X11 es de 0 a 40, el de X21, perdón, 12, de 40 a 60, el de X13, no de 40, de 0 a 60, de 0 a 50, y el, bueno, la de X14 ya no importa. Hay un punto inferior que es 150 nada más. ¿Vamos con eso? O sea, le escribamos para que nos dé eso. A ver, vamos a escribir además una ecuación 4 acá, que diga que X1 es la suma de X11 más X12 más X13 más X14. La agreguemos acá. Ahí nos está más claro. Digamos, a ver, espérate, ¿qué hemos y hecho? que tengo que escribir las otras dos también de X. No, pero hasta aquí, digamos, hasta este lado. ¿Por qué me lo error? Ah, porque no ha agregado la ecuación, que pica los soy. Acá en ecuaciones le ponen ecuación 4. Hasta aquí nada más, digamos, con X1. Después escribo. Ya pasaba. X1. El igual, E igual. Ah, muy bien, muchísimas gracias. Ahí sí. X1 acá. E igual. Ahora. Bueno, ahí estamos. Entonces, vamos acá. Dicen, X11 es 40. X12 es 22,5 y X1 es 62,5 porque es la suma de todas. O sea que acá en este caso se están produciendo 62,5 y las 40 primeras van por 10 y las 22,5 segundas ya van por 9 pesos. Y habría que poner X13 y X14. O sea, X13, pongamos acá, para que sea completo. O sea, el dominio de X13 sería ¿hasta dónde? O sea, desde 0 va hasta dónde. Hasta 50. Hasta 50. Bien. Y el dominio de X14 creo que no tiene. No tiene, ese no tiene, porque dice más D. No, ese no tiene. Entonces, volvamos ahora acá. A ver. Bueno, esto no ha cambiado, claro. Y lo mismo tenemos que hacer para todos los otros. O sea, lo hagamos eso. Tenemos que hacer para B, que sería X21, P sería 40, ¿verdad? 40 también para B. No, perdón, para B es 50. ¿Estamos bien ahí? ¿Me están siguiendo? X22 UP es También 50. eso que nada más. Y el X31, de 0 a 100. Espera, y después tenemos X31. X31 es 100. Y X32, no, nada. Sí hay que poner acá la ecuacional,
esto para que nos dé la sumita, E5 de x2 igual a x21 más x22 más x23 y x3 y a x31 más x3. Tengo que agregar variables x2, x3 y ecuaciones. Acá hay que poner en 6. Ecuaciones 5 y 6. Y ahí deberíamos. Vamos a ver. Entonces, fíjense, x1 es 62,5. X2 es 18,75 y x3 0. Entonces, y hay que empezar acá, x3 1 y x3 2 tienen que estar en 0 porque x3 está en 0. X1 tiene un valor y x2 tiene un valor dado por x2, 1. Ahí. Y ahí estaríamos. Ahí completito, perfecto, óptimo. Bueno, dejemos esto ya. Bueno, creo que ahí hemos hecho el punto ya que queríamos hoy. Los problemas en general son programación lineal, es una cuestión matemáticamente la menos compleja de todas. Hay que solamente concentrarse un poquito, yo por eso quería tocar ese último problema, concentrarse en la programación, el problema que estamos teniendo cuál es, y en función de eso vamos a tener un resultado que estamos buscando. O sea, matemáticamente es el más amigable de cualquier problema de optimización que podemos encarar porque es todo lineal acá, va a tener un solo óptimo. Así que eso es muy bueno. Podemos dejar de grabar, Tere, ya si querés. Tere quiere seguir grabando, quiere que siga hablando. Bueno, No, estoy en eso. Está rebelde mi mouse. el del mapa, bueno. Bueno, chicos,